Y a continuación le damos la bienvenida al doctor Hugo Lozada, quien nos acompañará con el programa Orientación Psicológica en el espacio Vida en Plenitud. Vida en Plenitud. Si buscas orientación sobre salud, psicología, asesoría pastoral y legal, aquí encontrarás la solución. Vida en Plenitud, un espacio pensado para ti. Buenos días, radio oyentes, otra vez nuevamente en nuestro programa Vida en Plenitud. Y ahora tenemos un invitado de lujo, el doctor Fernando Barreda, que es gastroenterólogo, jefe del Departamento de Especialidades Médicas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y a quien le damos la bienvenida. Doctor Barreda, buenos días. Buenos días y mucho gusto estar en esta casa, en la casa de esta radio, en el programa Vida en Plenitud. Te agradezco, Hugo, la invitación y vamos a ver en qué podemos ayudar a nuestros radioescuchas. Perfecto, y acá siempre en la co-conducción con Nadia Lozada, que, bueno, también va a estar con sus preguntas, las inquietudes, como toda joven. Y bueno, a ver, Nadia, creo que tú quieres hacerle la primera pregunta al doctor Barreda. Sí. ¿Qué es un gastroenterólogo? Es un especialista en medicina humana que tiene que tratar con las enfermedades del aparato digestivo, llámese pues estómago, hígado, en fin, colon, y nosotros tenemos que ver con esta especialidad. Perfecto, o sea, es una persona que ve por dónde discurren nuestros alimentos, qué pasa con nuestros alimentos de alguna manera, y todos los problemas que podemos tener también como parte pues de este tipo de dinámica vital para nosotros, ¿no? Porque ahora el tema, como ustedes saben, radioyentes, es cuidando mi aparato digestivo. Y acá creo que va a haber, yo sé, muchas preguntas al respecto. Bueno, ahora, doctor Barreda, usted que es un conocedor del tema, ¿cuál es la importancia vital de nuestro aparato digestivo? ¿Por qué es importante nuestro aparato digestivo para el ser humano? Nosotros dependemos para desarrollar nuestra vida de un área que es el área espiritual, que es un área muy importante. Allí tiene que ver la fe, tiene que ver las tradiciones, los valores, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Ese es un área vital muy importante. Y también tiene que haber un área, llamémosla orgánica, un área concreta, que es el área de donde nos alimentamos, cómo nos alimentamos, cuándo nos alimentamos. Y eso es muy importante porque dependiendo de lo que nosotros podamos ingerir, nuestro rendimiento físico, intelectual y afectivo, en consecuencia, va a mostrarse y desarrollarse. Una mala alimentación llevará naturalmente una desnutrición y a un muy bajo rendimiento. Una alimentación equilibrada y adecuada va a permitir que la persona se desarrolle de esa manera también equilibrada y adecuada. Bien, qué interesante lo que nos está comentando el doctor Barreda. Fíjense, ha hablado de dos tipos de alimentos. El alimento espiritual, que siempre nosotros hablamos que es muy importante, pero ahora ha hablado también del otro tipo de alimentos, que también es importante, probablemente no tanto como el espiritual, pero que sí es importante de todas maneras para la vida del ser humano. Entonces, acá viene la otra pregunta, que nadie la va a hacer. Sí. ¿Cómo debo de cuidar mi aparato digestivo? Buena pregunta. En este momento, cuando ha cambiado mucho el enfoque de la medicina, hace algunos años atrás, cuando alguien iba donde el médico, iba específicamente por una dolencia, se diagnosticaba la dolencia, se daba algún medicamento y bueno, en eso consistía en general la consulta clásica particular. Actualmente el médico, cuando
ve a un paciente e interactúa con él, antes de hablar de la dolencia por la cual viene, el médico tiene que enfocar dos aspectos en la vida del paciente: una dieta equilibrada y el ejercicio. Sobre eso se empieza a conversar acerca de qué dolencia tiene el paciente. Entonces, la dieta equilibrada, que va unada a un peso adecuado, y el ejercicio diario es fundamental en el manejo de cualquier paciente. Insisto, sobre esos dos rieles recién empieza o debería empezar una relación médica moderna entre el paciente y su médico. Entonces, el cuidado de la dieta, que es la razón de ser de la pregunta, tiene que ver con que uno no solamente tenga una dieta balanceada, sino que uno respete el horario de los alimentos. Nuestro organismo está organizado por ritmos: el ritmo del sueño, el ritmo menstrual, el ritmo circadiano. Tenemos ritmos constantemente y nosotros debemos respetar esos ritmos. Significa, específicamente en el aparato digestivo, comer a las horas. Es engreír al organismo. El organismo tiene un mensaje que es algo así como contigo o sin ti. Si uno no toma desayuno a la hora adecuada, a las 7 de la mañana, ejemplo, el organismo igual secreta el ácido clorhídrico, igual secreta el jugo biliar, igual secreta el jugo pancreático. Y eso a veces, cuando no hay alimento en el estómago, nos puede afectar negativamente. Entonces, el comer a las horas tiene que ver con respetarnos a nosotros mismos y respetar nuestro organismo, y en consecuencia vamos a funcionar mejor. El doctor Varela ha tocado acá un tema muy importante. ¿Qué es comer a sus horas? Porque a veces decimos, claro, sobre todo a los universitarios que nosotros vemos, ¿a qué hora? No he comido. Yo voy a almorzar a mi casa 7 de la noche. ¿Y qué te has comido? Yo en la calle he comido un sándwich que le llaman estos hamburguesas chatarra, estas comidas chatarra de actualmente. Entonces yo creo que acá hay un concepto muy importante. ¿Qué es comer a sus horas? ¿Y qué tipo de alimentos debo comer a mis horas también? Claro, comer a las horas significa respetar el horario de la casa, el horario materno, el horario que siempre nos inculcaron de pequeños: desayunar, almorzar y cenar a las horas. Lo que tú comentas, Hugo, es el desorden que se va produciendo con esta vida moderna, con esta vida que a veces no permite que uno regrese a la casa a almorzar, con los estudios universitarios, con las maestrías, con los trabajos que son a veces de noche. Entonces todo esto se invierte. Sin embargo, dentro de todo ese caos, dentro de toda esa entropía, uno debe tratar de establecer siempre cierto equilibrio, cierto orden, y eso significa recordar nosotros y recordarle a nuestro organismo que la disciplina en el horario de los alimentos tiene una función directa en cómo nos vamos a desarrollar y desenvolver. Entonces, no obstante estos eventos que son temporales, de universidad o de trabajos, en fin, uno siempre debe tratar de retornar a la fuente, a la fuente del horario que decimos que es el horario que uno debería respetar. A veces uno es un poquito de diablo predicador, ¿no es cierto? Uno dice, pues sí, pues a los hijos uno le dice, come tus horas, etcétera, pero los hijos ven a los padres y a veces los padres no respetan las horas. El mejor ejemplo para los hijos es que vean a los padres comiendo a sus horas. Entonces, probablemente estos hijos con ese ejemplo se van a desarrollar mejor y en el futuro van a respetar mejor estas reglas. Y ahora, estás hablando, por ejemplo, de un orden. Y ahora, ¿cómo debe ser también este orden en cantidades? ¿Es cierto eso, por ejemplo, de que un desayuno yo debería comer realmente mi calentado, como dicen uno? ¿O es que el desayuno debe ser austero y más bien el almuerzo debe ser copioso de alguna manera y no debo comer en la noche? ¿Cuáles son tus recomendaciones y cómo debemos cuidarnos en ese aspecto? Yo empiezo recomendando el hecho de respetar las tradiciones y respetar los trabajos. Hay trabajos donde el desayuno tiene que ser muy importante porque el trabajo físico es agotador, ¿no? Hay que estar en el campo, hay que estar en la fábrica, hay que hacer una labor manual muy importante. En ese caso, un desayuno de una tacita de café o un jugo va a ser absolutamente insuficiente. Probablemente allí un desayuno debería ser muy rico en calorías, arroz, frijoles, en fin, un desayuno chinchano, ¿no es cierto? Lógicamente eso es en un tipo de población y eso es importante mantener esa tradición. Sin embargo, una persona que está en Lima, en un medio urbano, generalmente pues se le dice desayuna como príncipe, almuerza como rey y come pues de una manera frugal, ¿no? Mira, qué interesante lo que tú estás comentando.
Y dime, y en el caso por ejemplo, esto de los universitarios, que tenemos acá una gran población de gente joven, ¿cómo debe ser esta alimentación? Debe ser balanceada. Es decir, en el desayuno no debe faltar de manera ideal alguna variedad de yogur, de lácteos y jugos, ¿no es cierto? Entonces, con estos dos elementos que son rápidos de ingerir y rápidos de consumir y de conseguir, entonces no debería haber mayor problema, porque yo entiendo el tiempo que es corto y a veces es muy, muy prematuro, pero sin duda alguna al mediodía debería haber una pausa para almorzar, como es en cualquier trabajo, ¿no? En cualquier trabajo, inclusive tú recordarás que en Japón, en Tokio, en algunos lugares les dan inclusive hasta 45 minutos en unas colchonetas para que descansen y puedan rendir mejor en horarios vespertinos, ¿no? No pretendemos llegar a tanto, pero sí respetar el horario de los alimentos, ¿no? Mira, entonces, acá hay el primer mensaje del cuidado que tenemos que tener en el horario de los alimentos, y que las cantidades van en función al tipo de actividad que tiene la persona. Entonces, radiodientes, vamos tomando ahí también, porque a veces también a mi hijo, por ejemplo, que es usted estudiante universitario, le empiezo a dar un desayuno que se va a dormir a media mañana, le doy un tacu-tacu con sus 2 huevos fritos y encima con su leche, y quiero que de alguna manera no se duerma pues a media mañana, se va a dormir. Entonces, fíjese lo que recomienda el doctor Barreda, un desayuno que puede tener su sándwich, pero que más o menos al mediodía él pueda comer algo también bastante ligero, esperando que llegue la hora de almuerzo y que pueda comer algo más copioso. Bien, qué interesante lo que nos está diciendo. Y acá Nadia tiene una pregunta para el doctor Barreda. Sí. ¿Cuáles son los signos alarma que uno se da cuenta que su aparato digestivo no está bien? Buena pregunta. Uh-huh. Es verdad que el aparato digestivo nos habla, ¿no? Nos habla. Y nos habla de varias maneras. Se daña la función. ¿Qué significa? Significa que uno empieza a escuchar al aparato digestivo, uno empieza a escuchar los gases, uno empieza a sentir que se hincha, uno empieza a sentir dolor, uno empieza a sentir que ya no va de manera habitual al baño a hacer las evacuaciones. Entonces hay una alteración. Y cuando es el estómago, a veces uno siente que come y se llena rápidamente, o tiene regurgitaciones, o tiene acidez. Entonces todas estas son manifestaciones que tiene el aparato digestivo, que si bien no habla como nosotros estamos hablando, sí tiene un lenguaje concreto que es del aparato digestivo, y hay que hacerle caso, ¿no? Sin duda alguna. Acá estás tocando, por ejemplo, un tema muy interesante, Fernando. Estás hablando del ritmo evacuatorio, que ya estamos entrando en ¿A qué le llamamos, por ejemplo, un ritmo evacuatorio fecal normal? Aplicamos nosotros los especialistas la regla del 3x3. ¿Qué significa la regla del 3x3? Nosotros nos encontramos con personas, pacientes en algún momento, que tienen un ritmo evacuatorio de desayunan, van al baño, almuerzan, van al baño, comen, van al baño. Esas personas son absolutamente privilegiadas porque tienen un ritmo fisiológico ideal. Recordarás que ese es el reflejo pues gastrocólico, es decir, entra un alimento al estómago, la señal se envía al cerebro y el cerebro inmediatamente la procesa y le dice al colon y al recto, desocupa porque está entrando un alimento. Entonces esas personas son absolutamente privilegiadas porque evacúan 3 veces al día. También son normales las que evacúan 2 al día, 1 al día, una dejando 2 días y hasta una vez dejando 3 días. Esa es la regla del 3x3. Sin embargo, esa regla no se aplica a todos por igual. Para una persona que se ocupa 3 veces al día y que tú le digas que es normal que se ocupa cada 3 días, te dirá, pues estoy estreñido. Pero para otra persona, ocuparse 2 o 3 veces a la semana es su normalidad. Entonces, la normalidad de las personas tienen rangos. Esos rangos que nosotros manejamos son la regla del 3x3. No te pregunto en qué rango estás tú, pero entiendo que no hay mayor queja al respecto. Pero mira, o sea, que estás hablando de aspectos muy importantes que vamos a seguir conversando. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Radio María, la voz de los que no la tienen. Escuchas Radio María. En Trujillo, 94.1 FM. En Huamachuco, 104.9 FM. Radio María. Una sola radio, una sola misión. Continuamos escuchando al doctor Hugo Lozada Roca en el programa Orientación Psicológica. El día de hoy nos acompaña como invitado especial el doctor Fernando Barreda. Continuando con nuestro programa Cuidados del Aparato Digestivo, donde tenemos como invitado al doctor Fernando Barreda, como les he comentado, gastroenterólogo, y es el director de especialidades médicas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y acá estamos tratando este tema, ya que vamos entrando en un campo mucho más cuidadoso. Y acá Nadia tiene una pregunta para el doctor Barreda. Sí. ¿Cómo se trata el estreñimiento? Y para empezar, ¿qué es el estreñimiento exactamente, no? El estreñimiento lo definimos como una alteración en esa regla del 3x3. Es decir, las personas que escapan de esa regla y se ocupan, por ejemplo, una sola vez a la semana, estaría escapando de esa regla. O las que se ocupan, digamos, 2 veces a la semana, están dentro de la regla, pero las heces salen pues muy duras, es muy difícil evacuar, etc. Entonces, los temas de estreñimiento tienen que ver con temas de formación. A veces las madres con las niñas es muy difícil que encuentren un lugar adecuado donde las niñas puedan evacuar cuando su organismo se lo pide. Entonces, bueno, te esperas, te aguantas, llegas a la casa, espérate, etc. Entonces, el reflejo natural empieza a ser inhibido desde temprana edad en algunas personas. Y cuando tú inhibes el reflejo, entonces llegan las personas a tu consulta y te dicen, doctor, yo no tengo ni ganas de ir al baño, ¿no? Pasa una semana, me hinché y bueno, no me duele y por eso quiero ir al baño. Entonces, como madre, hay que tener mucho cuidado de respetar en lo posible los reflejos fisiológicos. En nuestra sociedad es más sencillo para los niños, pero es mucho más difícil para las mujeres. Por eso en la consulta tienden a haber más mujeres con problemas de estreñimiento de este tipo que los hombres. ¿Ya? Y hay una pregunta ahí, el tratamiento que estábamos ahí. Siempre el estreñimiento tiene que ver con 2 aspectos fundamentales, ¿no? Uno es, como dijimos al inicio, el ejercicio. En la medida en que haya un ejercicio sostenido y de manera, digamos, con disciplina, permite que la pared anterior del abdomen esté dura, los músculos estén duros y el movimiento peristáltico del intestino sea el adecuado. Es decir, manejar estreñimiento sin un ejercicio físico disciplinado es como pedir peras al olmo. La otra parte es el tipo de dieta y no debe faltar la dieta rica en fibra, frutas, verduras, etcétera, que mucha gente pues no le gusta, sobre todo a los niños a veces no les gusta mucho las frutas, las verduras, y tomar agua, ¿no? Que también usted se encuentra con personas que no toman agua, ¿no es cierto? Entonces, esos criterios son fundamentales. El ejercicio físico sostenido, una dieta rica en fibra y tomar una cantidad importante de agua ayuda mucho en el manejo del estreñimiento. Y dime, hay gente que mucho se automedica, utiliza Ciruelax, estas gotas de Hibrolax, laxantes. Dime, ¿eso es bueno, la automedicación, o cómo debe ser llevado a cabo un tratamiento? ¿Cuándo yo debo asistir a un especialista, a un gastroenterólogo? La automedicación ha existido y siempre va a existir. El problema es que a veces uno se automedica con laxantes. Por ejemplo, el que mencionas, que es el Ciruelax, tiene la cáscara sagrada.
la cáscara sagrada produce la melanosis coli, que significa depósito de una sustancia que es que radica en los melanocitos del colon. Para decirlo de una manera muy didáctica, el colon tiene un color rosadito. Una persona que toma este tipo de laxante, que es la cáscara sagrada, que está en este producto que me has mencionado, el Cirulax, su colon se vuelve negro. Uno entra, hace una endoscopía y entra una caverna, ¿no es cierto? Y entonces hasta asusta, ¿no? Porque es todo de un color marrón oscuro, negruzco, parduzco. Y es porque la persona ha abusado de este tipo de laxantes que tiene cáscara sagrada. ¿Cuál es el problema en estos casos? El problema es que eso conlleva a su vez a una inflamación crónica del colon. Tú sabes que con los temas de inflamación crónica viene la inestabilidad del organismo y puede en algún momento dispararse algún gen, haber alguna mutación y ser un caldo de cultivo para la aparición pues de una neoplasia. No queremos eso. Entonces, en general, a nuestros pacientes tratamos de modificarlo de este tipo de laxantes y rotarlos a lo que hemos comentado previamente, ¿no? Qué interesante. Miren lo que nos está hablando del abuso de muchas veces de estos laxantes, de este tipo de sustancias. Cuidado sobre todo aquellas personas que dicen, ya, yo lo soluciono realmente por el camino más fácil. Tomo mi laxante. Y hay gente que inclusive hasta tiene un ritmo. Dice, yo tomo mi laxante un día sí, un día no. Y no nos damos cuenta del daño que hacemos cuando debemos asistir a nuestro gastroenterólogo para que nos oriente. Nadia, ¿tienes otra pregunta? Sí, básicamente hay personas que son, digamos, que tienen estreñimiento crónico, que pueden estar 15 días, 20 días, hasta un mes sin ir al baño. Y entonces, yo conozco a una persona que es así. Y entonces no hay manera, así haga ejercicio, así como 1 kilo de frutas no va al baño. Y es mayor. Y entonces lo que mi pregunta es, en ese caso, ¿cómo haría esa persona? ¿Seguir tomando laxante o qué efecto colateral podría tener si ya llega, por ejemplo, 20 años tomando? Bueno, esos ya son casos extremos y las soluciones son extremas a ese tipo de pacientes que generalmente ya son personas de edad avanzada, que han probado de todo y que el colon ya no funciona más porque, como ustedes comprenderán, a medida que pasan los años, el organismo se deteriora en sus funciones y ya no se tiene la misma capacidad, ejemplo, en el aparato digestivo para el funcionamiento. Lo que hacemos en algunos casos, les ponemos horarios a los familiares, es decir, los lunes y los jueves se les pone un enema. Haya o no haya, y sale lo que sale, ¿no es cierto? Es decir, no esperamos a que el paciente después de 20 días venga por la emergencia y tengamos que hacer lo que se llama extracción manual de un fecaloma, que a veces lo hemos hecho nosotros en la clínica, que es espantoso para todo el mundo. Entonces no esperamos eso, nosotros actuamos en consecuencia, pero estamos hablando de la excepción. Lo frecuente, lo rutinario es, como dice Hugo, si hay pues estos problemas, se están fastidiando mucho, consultar con el especialista, pero sin ninguna duda la pelota está en la cancha de cada uno, ¿no? Uno debe tener disciplina y perseverancia. Para manejar el estreñimiento, uno debe tener esas dos condiciones, disciplina y perseverancia. Disciplina en lo que hemos conversado y perseverancia en el ejercicio, en la dieta. No hay otra manera, pues no puede ser a Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Sí, y otra pregunta es, ¿cuándo preocuparme por una diarrea? Si es... veamos la perspectiva. Nosotros a lo largo del año estamos expuestos a cientos de virus, sean respiratorios, sean digestivos, en fin, estamos expuestos como seres humanos a cientos de virus. Y eventualmente entra un virus, provoca una diarrea de 1 o 2 días, se autolimita y se va. O comimos algo que cayó un poquito pesado, se autolimita y se va. En esos casos el remedio casero, la dieta, el reposo, los cuidados es más que suficiente. Generalmente cuando ya una diarrea afecta, es muy copiosa, es importante y ya pasan 2, 3, 4 días, en ese caso uno sí debería probablemente hacerse análisis, ir al especialista. Pero las que son de una tarde, una noche, al día siguiente de una comida pesada, bueno, compensarse y ordenarse básicamente, ¿no? Y cáncer de aparato digestivo, tu tema, Fernando. ¿Cuál es la incidencia, la prevalencia del cáncer gástrico, de los cánceres de los diferentes partes de nuestro aparato digestivo, ¿no?
realmente tenemos que preocuparnos en el Perú? ¿No tenemos que preocuparnos? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esas ya son palabras mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos recordar de que el cáncer gástrico es la neoplasia que, si consideramos a ambos sexos, hombres y mujeres, es la neoplasia que causa es la primera causa de mortandad por neoplasia en el Perú cuando consideramos a ambos sexos, hombres y mujeres. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado en los cuidados de la prevención primaria y secundaria del cáncer gástrico. El cáncer de colon ha venido en incremento los últimos años, lamentablemente. Pero esto tiene un índice en poblaciones del segmento, llamémosla AB, que es muy importante el incremento, no así en los otros segmentos. Pero el cáncer de estómago no tiene ningún segmento en particular. Es decir, afecta a todos por igual. Y allí sí los factores dietéticos son claves, son fundamentales. Es decir, ejemplo, ¿no? La presencia de la refrigeradora, el preservar los alimentos, ha venido a combatir sin querer, ¿no? el cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo muy concreto, mucha gente hace muchos años y todavía en algunos lugares del Perú conserva la carne salándola, ¿cierto? Entonces es una manera de conservar la carne, salándola. Entonces uno comía una carne absolutamente salada, y la carne muy salada o los alimentos muy salados, sabemos que en algún momento en algunas personas con esa predisposición pueden predisponer al cáncer de estómago. El hecho de tener una refrigeradora nos permite a nosotros preservar los alimentos de otra manera, y sin querer queriendo ha protegido la vida de muchísimas personas, ¿no? Fíjate. Y ahora viene también ya los famosos cuidados que tenemos que tener de acuerdo a la edad. Uh-huh. Las famosas endoscopías, colonoscopías, por ejemplo. ¿Cuándo debemos solicitar? ¿A partir de qué edad? ¿Es igual en hombres? ¿Es igual en mujeres? ¿Qué nos puede decir al respecto, Fernando? Esa es una buena pregunta. Ahí hablamos, cuando hablamos de dieta, cuando hablamos de preservación de alimentos, cuando hablamos comer bajo en sal, estamos hablando de una prevención primaria. La prevención secundaria es la que tú mencionas, que es ya hacer los procedimientos de endoscopía. Como nuestro país es un país que tiene una altísima incidencia en cáncer de estómago, se recomienda hacer la endoscopía en mujeres a partir de los 35 años sin ningún síntoma, y en los hombres, varones, a partir de los 40 años sin ningún síntoma, como un despistaje, ¿no? Ahora, que eso se lleve a la práctica, Dios mediante pudiese alcanzar a toda la población, pero por lo menos a la población que nos esté escuchando o a la población que tiene acceso a esta información, sería ideal que uno lo ponga en práctica. ¿Y la colonoscopía? A partir de los 50 años, sin ningún síntoma, a partir de los 50 años el examen de colon. Ahora, si uno ha tenido el padre, la madre, los abuelitos o algún hermano que ha tenido un cáncer de colon o pólipos en el colon, entonces el despistaje de colon a través de la colonoscopía ya no es a los 50 años, sino es a partir de los 40 años. Es decir, baja la edad de requerimiento para el procedimiento 10 años por lo menos. Fíjate, ya estaba hablando. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con el tema cuidando mi aparato digestivo. Radio María. Un regalo de Dios para su pueblo. Es hora de participar con sus llamadas, tan solo marcando nuestro número de cabina 716 16. Encantados de atenderte.
continuando con nuestro programa y hablando del tema, cuidando mi aparato digestivo, ya tenemos una llamada. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, gracias por escucharme y gracias por tener ese Radio María, porque podemos enterarnos de nuestra salud, que nos hace mucho bien. Hoy día en los hospitales te dan una cita de un mes, imagínense, hasta ya la salud más está avanzando. Una pregunta, por favor. A ver, una pregunta para el doctor Barreda. Sí, ¿cuál es su pregunta? Sí. Doctor, tengo 54 años y el año pasado me sacaron la vesícula. Y el doctor me dijo, en mi placa me salieron que yo tenía pólipo en la vesícula, pero resulta cuando me operaron lo mandan a patología y me dijeron que no tenían, ¿cómo se llama? Pólipos, sino tenía unas bolsitas cristalinas, algo así dentro de la vesícula, y eso a veces no sale en la ecografía. Bueno, me sacaron, pero ahora me siento que en boca del estómago siempre me está molestando, y cada vez que como cualquier comida siempre tengo un ruido en el estómago. Esa es mi pregunta. Y otra pregunta, por favor, doctor. ¿Cada cuánto tiempo se debe sacar la coloscopía y endoscopía? Y gracias, voy a escuchar por la radio. Gracias. Gracias por su pregunta. Doctor Barreda, ¿qué nos puede decir? Lo que nos cuenta la radioescucha de 54 años, lo que nos cuenta es una historia que nosotros vemos todos los días. Se diagnostica los llamados pólipos de vesícula biliar, y naturalmente el médico que hace la ecografía lo que ve es una imagen y la describe como pólipo. El cirujano la interpreta como un pólipo, una lesión pues que puede ser precancerosa y en consecuencia chao vesícula. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la mayoría de los casos? Que no es sino barro biliar. Y cuando se saca la vesícula, que se sacan por cientos por pólipos, esa vesícula está sana, solamente tiene un poquito de barro biliar. De repente una conducta más conservadora era pues esperar un tiempo, 6, 12 meses, darle algún tipo de dieta, en fin, y en la mayoría de los casos desaparecen esos pólipos. Naturalmente, si un pólipo empieza a crecer, entre comillas, en 2 o 3 años y se hace cálculo, bueno, entonces ya la cirugía no es por pólipos, sino por cálculos. ¿Cuál es el problema de sacar vesículas de manera innecesaria? Las molestias pues suelen venir en algún tipo de personas. La vesícula viene a ser como una especie de lugar de paso entre la bilis que es producida por el hígado en su paso al intestino cuando viene la comida. Entonces, la bilis se produce las 24 horas del día por el hígado. Obviamente, cada 8 horas la vesícula en el camino se llena de la bilis y cuando uno come, esta bilis es expulsada al intestino. Cuando una persona ya no tiene la vesícula, significa que la bilis pasan las 24 horas del día al estómago, y hay personas que no toleran adecuadamente esta presencia de bilis. Puede causarles gastritis, reflujo biliar y a veces molestias inclusive de diarrea o molestias digestivas. En ese caso, pues siempre hay que estar con la evaluación cercana con su médico tratante. Respecto a la segunda pregunta, de cada cuánto tiempo, una vez que una persona se hace una endoscopía, sea una gastroscopía o una colonoscopía, y el examen sale completamente normal, ¿en cuánto tiempo nos recomendaría un siguiente control? Nosotros recomendamos en principio en 3 años. Cada 3 años. Así es. Perfecto, muy bien. Entonces ya saben ustedes, una endoscopía cada 3 años, igual viendo la posibilidad de una colonoscopía. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Buenos días. Bueno, vamos a continuar. Acá Nadia tenía una pregunta que le estaba llamando la atención con respecto a los laxantes, ¿sí, Nadia? Sí, aparte, básicamente es, ¿puede causar cáncer de estómago el exceso de laxantes? No. El cáncer de estómago tiene otra génesis y los laxantes tienen un efecto en el colon, pero no en el estómago, ¿no? Entonces no hay una relación directa entre cáncer de estómago y el uso de laxantes, ¿ya? Ya, perfecto. Acá con la siguiente llamada, por favor. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló? A ver, ¿cuál es su pregunta, por favor? Buenos días, señor. Mire, yo tengo mi esposa que tiene todas las características que el doctor le ha dicho,
su mamá de niña le hacía aguantar la orina y no orinaba sino hasta llegar en la casa, y ahora tiene problemas de estreñimiento. El asunto que me preocupa y he escuchado es que ella toma mucho el Ciruelax, pero ahora tiene problemas gástricos, y el problema grave que es que su mamá murió de cáncer al colon. Entonces quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Primero cortar el Ciruelax, indudablemente, pero ¿qué más tiene que hacer? Muchas gracias por su pregunta. Sí, doctor Barrera, ¿qué nos puede decir al respecto? Sin duda alguna, su familiar evidentemente tiene un riesgo un poquito mayor que la población en general para desarrollar cáncer de colon, en el sentido del factor genético, en el factor de la herencia por tener un familiar de primera línea, es decir, la mamá que ha tenido este cáncer de colon. Ahora, no significa que va a ser cáncer de colon, significa que tiene que tener un cuidado mayor. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte. Tiene que ir a donde el especialista para que le hagan un estudio de colonoscopía. Y en el estudio de colonoscopía verificar si efectivamente el uso del Ciruelax con este producto que es la cáscara sagrada ha producido esta enfermedad que se llama melanosis coli. Esta enfermedad, a Dios gracias, es absolutamente reversible. ¿Qué significa? Que si uno hace el despistaje de colon, no encuentra cáncer, no encuentra tumor, encuentra la melanosis coli, al suspender el producto, en un lapso aproximadamente de 3 a 6 meses, el colon nuevamente se limpia, recupera su color rosado. Entonces, cuando uno hace un control al año, o a los 2 años, o a los 3 años, según lo que considere su médico tratante, entonces este colon vuelve absolutamente a la normalidad. Así que esa sería una buena recomendación. Gracias. A ver, hay otra pregunta. Buenos días, doctor Barrera. Agradeciéndole porque pueda usted hacernos todos estos alcances. Radio María es un medio importantísimo para educarnos en la salud. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué ustedes no hacen una campaña para que la gente pueda saber refrigerar los alimentos? ¿Qué alimentos son los que se deben de refrigerar obligatoriamente? ¿En qué estado? Si el sólido, el líquido, a qué temperatura sería ideal. Quisiera saber un poco más acerca de, por ejemplo, la comida que guardamos de la noche para el día siguiente, para que la lleven los niños al colegio o los adultos al trabajo. ¿Está en riesgo o usted me podría indicar? Gracias, doctor, lo escucho por la radio. Gracias por su pregunta. Sí, doctor. Y acá también sumarle el tipo de recipientes con que debo guardar los alimentos en la refrigeradora, porque también es una pregunta muy común. Ahora salen inclusive, pues, debe ser en vidrio, nunca se debe utilizar el plástico. Pero ¿qué hay de cierto con todo esto? Lo cierto es de que una refrigeradora nueva conserva los alimentos en perfecto estado de salud. Entonces, básicamente el tema de fondo es la refrigeración, ¿no es cierto? Ese es el tema de fondo. La refrigeración, es decir, preserva los alimentos. Ahora, hay una intervención muy interesante de la señora que ha hecho la pregunta. Este tipo de preservación de alimentos es una labor del gobierno a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y se debe llegar de manera masiva a los nidos, a los colegios y a las universidades. Ya nosotros cuando vemos una persona de 45 años que va a la consulta ya está hecha y derecha, ya está formada, ¿no? Nosotros debemos incidir como gobierno, es decir, los que trabajamos en el Ministerio de Salud, los que trabajamos en el Ministerio de Educación, a través de los lugares donde podemos llegar, centros médicos, postas médicas, colegios, nidos. Allí es donde deberíamos incidir definitivamente, y creo que hay una serie de campañas que se hacen al respecto, pero que parece que no son del todo eficaces. Deberíamos insistir nosotros en ese punto. Probablemente algunos de tus invitados en el futuro puedan abordar este tema de una manera más precisa, como lo pide la radio escucha. Respecto a lo que me dijo de guardar el alimento de un día a otro, permítame contarle una anécdota. Estando yo trabajando en una clínica hace algunos años, conocía pues al hijo de unos pacientes que se acababa de casar, y yo a mis pacientes los conocía de muchos años, al muchacho lo conocía de muchos años, y se casaron, una boda muy linda, en fin, y me fueron a visitar a los pocos meses, ¿no?, de vivir juntos con su nueva pareja, el muchacho, ¿no?
Entonces me lo llevaron enfermo, ¿no? Y le dolía todo, se sentía mal, estaba hinchado, había bajado un poco de peso, el ánimo estaba... Entonces pues dije, ¿qué ha pasado? Y luego de hacer luego de indagar, resulta que su flamante esposa tenía la costumbre de cocinar un solo día a la semana. Entonces ella agarraba tupper para el lunes, tupper para el martes, tupper para el miércoles, tupper para el... ¿no? Entonces y el muchacho que estaba acostumbrado pues con la mamita, que todos los días era la cocina del día, ¿no es cierto? Entonces él llegaba a su casa y tenía el tupper del martes absolutamente congelado, que tú sabes que cuando lo metes al microondas no es lo mismo, y entonces empezó a enfermar. Entonces la solución fue contratar a alguien, ¿no? Y en el trabajo también consiguieron a alguien que le podía preparar la comida del día. En otras palabras, se suele guardar la comida, pero no recomendamos que se guarde muchos días, porque la refrigeración, si bien es ideal, tampoco es perfecta, ¿no? Si es de un día a otro, no le veo mayor problema, pero si me van a dar el tupper de hace una semana, ahí de repente paso la de este muchacho que sufría demasiado. Dime, y esto con otra pregunta, el microondas. ¿Es válido el microondas? Porque claro, lo que dices, ¿no? Lo refrigero y después lo pongo en microondas. ¿Es cierto de que tiene cancerígenos estas ondas que pueden generar de alguna manera el despertar de ciertos cánceres? No, de ninguna manera. No, perfecto, esto es una tranquilidad. Bueno, tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. Aló, buenos días. Quisiera una preguntita. Tengo mi hija que sufre de estreñimiento. Tiene una gastritis crónica leve. Entonces ella, por el mismo estreñimiento, ella no defeca diario, no cada 3 días. Entonces, pero ella, para poder defecar, tiene que tomar la lactulosa media hora antes de los alimentos. Por ejemplo, ella está trabajando y me dice, mami, hija, ya, mira el almuerzo, mami, espérame, voy a tomar mi laxante para, calculo media hora, almuerza y ahora sí le llama con un cólico y se va al baño. Yo quisiera saber si esto le puede producir con el tiempo algo, ¿no? Una consecuencia, o está bien, porque ella ha ido al gastrólogo, al gastro, pero bueno, me ha dicho que eso tiene que hacer, pero más no sé, pues, no, ella, por ejemplo, ya no va al gastro, no dice, mami, no voy a cobrar mi lactulosa. Entonces yo quisiera que por favor me orienten sobre esa parte. Muchas gracias, señora. ¿Qué nos dice, doctor Barreda? Imagino que esta pregunta le ha causado a usted mucha preocupación, por lo que veo. Así es. Mire usted, la lactulosa es un compuesto que permite ayuda en la evacuación, pero nosotros los especialistas la damos con un carácter temporal. Es decir, no ponemos a una persona para que tome lactulosa toda la vida y que toda la vida dependa de la lactulosa para evacuar. Entendemos que dentro de las recomendaciones que el médico ha dado, como dijimos al inicio, ejemplo, pues que su hija hace ejercicio, camina todos los días, come a sus horas, toma bastante líquido, ingiere frutas, come verduras, de repente el salvado de trigo, porque a veces pues los pacientes estreñidos suelen ser un poquito especiales, ¿no? O sea, quieren que una pastilla les solucione malos hábitos higiénico-dietéticos y no hacen nada de ejercicio, entonces piensan que la solución está en un laxante. Uno tendría que ubicar con su especialista primero el estilo de vida, y sobre ese estilo de vida ya le comento que la lactulosa siempre lo usamos, pero con fines absolutamente temporales, no con fines definitivos. Muy bien, acá tenemos entonces, el doctor realmente recalca que lo natural es lo mejor. A ver, tenemos otra pregunta. Sí, adelante, por favor. Aló, buenos días. Buenos días. Una consulta, doctor. Tengo 29 años y a veces me duele el estómago, doctor, y a veces tengo náuseas y a veces me lleva al baño. A veces tengo unos como acidez, náuseas, y a veces me da ganas de vomitar la comida. Y además cada vez que como algo grasa, tengo vinagreras. ¿A qué se debe eso, doctor? Lo escucho por la radio, gracias.
Gracias por su pregunta. Sí, doctor Barrera, ¿qué nos puede decir al respecto? Mire usted, acá hay dos puntos que usted nos ha referido. Cuando hay una molestia que está circunscrita a temas del estómago, llámese gastritis, y la gastritis puede a su vez tener acideces, vinagreras, dolor en la boca del estómago, quemazón. Entonces estamos hablando de un área que está localizada en el estómago y en consecuencia habría que investigar el estómago, sobre todo si esto es persistente, recurrente y no calma con los remedios caseros y uno quiere saber qué cosa pasa, uno puede llegar inclusive hasta la endoscopía. Sin embargo, cuando a esto se agrega diarrea, entonces no hay eventos en el estómago, llámese gastritis, llámese úlcera, llámese cáncer, llámese lo que se llame, que provoque diarrea. Si yo tengo molestias en la boca del estómago y además tengo diarrea, entonces el diagnóstico diferencial probablemente ya me empiece a orientar a una patología de parásitos, alguna infección intestinal. Por ejemplo, Giardia lamblia es clásico que pueda causarme todo lo que me comenta, ¿no? Es decir, náuseas, acideces, vinagreras, diarrea, distensión abdominal, cólicos de barriga, etcétera. Entonces, la recomendación sería que el especialista que la vea pueda enfocar este aspecto de manera global. Muchas gracias, doctor Barrera. Más bien, por favor, quisiéramos su mensaje final. ¿Qué le puede decir usted a los radioyentes? Sí, ¿qué le puede decir usted a los radioyentes con respecto a qué cuidados debe tener él o qué es lo que le gustaría a usted decirles a ellos? Nosotros trabajamos en el hospital en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y nuestra razón de ser es el manejo de los pacientes oncológicos. Pero nuestra razón de ser tiene que ser y siempre tendrá que ser la prevención. Y la prevención es la prevención primaria. Y la prevención primaria tiene que ver con todo lo que hemos tratado. Hábitos higiénicos dietéticos, respetar la hora de los alimentos, hacer ejercicio, una vida saludable. Y esta es la primera barrera de defensa para toda nuestra vida y sobre todo para cualquier neoplasia que eventualmente podría afectarnos. Muchas gracias, doctor Barrera. Y acá, Nadia, con su mensaje a la conciencia. Bueno, más que todo, como dijo el doctor, ser una persona con hábitos saludables. Porque eso es porque más que todo por un tema de prevención. Muy bien, muy bien. Entonces, acá estamos cerrando con que realmente nosotros tenemos que tomar, como dice el doctor Barrera, medidas higiénico-dietéticas. Sé que el programa se ha hecho corto, teníamos una serie de preguntas, sé que hay un montón de llamadas también. En algún momento lo vamos a volver a invitar porque nos gustaría también hablar de otros temas como por ejemplo el alcohol y el aparato digestivo, que es un tema que creo que lo tiene, después el otro tema, que cuidados con los niños, se les debe dar a los niños en algún momento, por ejemplo, los famosos laxantes, son válidos porque a veces escuchamos, entonces son temas que seguramente van a quedar dentro del tintero para que volverlo a invitar al doctor Barrera en una próxima oportunidad. Bueno, no me queda sino agradecer a Dios, sobre todo, ante todo, porque gracias a él estamos acá. Bueno, radioyentes, nos vemos hasta dentro de 15 días y muchas gracias por su atención. Su servidor, el doctor Hugo Lozada, que nuevamente espero conversar con ustedes. Gracias. Has estado en sintonía de Vida en Plenitud. Vida en Plenitud. Un espacio pensado para ti en Radio María. Agradecemos al doctor Hugo Lozada, quien nos estuvo acompañando el día de hoy con el programa Orientación Psicológica en el espacio Vida en Plenitud.